Estimados alumnos de quinto grado del colegio Genes, ¿cómo están? Vamos a iniciar la clase de hoy saludando a Gramatito. ¿Qué es lo que tengo aquí? Tengo alcohol, que es muy importante para desinfectarnos, ¿correcto? ¿Qué más? Tengo una adivinanza. Escucha, ¿cuál es el animal que tiene silla y no se puede sentar? Dime, ¿cuál es el animal? El caballo. Bien, felicidades, el caballo. Seguimos. Segunda adivinanza. Tengo agujas y no sé coser. Tengo números y no sé leer. ¿Qué es? El reloj. Felicidades. Tercera adivinanza. ¿Cuál es la palabra que reemplaza a los nombres? Dime, el verbo, el artículo, el pronombre. Muy bien. El tema de hoy es el pronombre. Vamos a pegar nuestro título, el pronombre. Ahí está el título, el pronombre. Pegamos el pronombre. Vamos a explicar, mejor dicho, te voy a explicar en sus tres definiciones. ¿Qué dice aquí? Según la semántica. ¿Qué es el pronombre según la semántica? Dime, tú sabes, según la semántica, no presenta un significado fijo. Repito, según la semántica, no presenta un significado fijo. Pegamos. No presenta un significado fijo, sino ocasional. Ejemplo, profesor. Aquí tenemos un ejemplo. A mí me buscaste y no a él. Repito, a mí me buscaste y no a él. Mi pronombre y él también pronombre. ¿Eso qué quiere decir? Que el pronombre se va a entender en una conversación, en un diálogo. Por eso dice, no presenta un significado fijo, sino ocasional. Ejemplo, mi. Aquí no se sabe si es adjetivo o es pronombre. El no se sabe si es artículo o pronombre. Pero en una oración sí se sabe. A mí, pronombre personal. Me buscaste y no a él, pronombre personal. ¿Te diste cuenta? Bien, seguimos. ¿Qué dice? Según la sintaxis. ¿Qué es el pronombre según la sintaxis? Dime. Funciona como núcleo del sujeto, objeto directo y objeto indirecto. Pegamos. Funciona como núcleo del sujeto, objeto directo y objeto indirecto. Ejemplo, profesor. Muy bien. Tenemos aquí, él y tú son grandes amigos. El núcleo del sujeto, núcleo 1. Tú, núcleo 2 del sujeto. ¿Te diste cuenta? Sí, profesor, gracias. Vamos a pegar.
¿Sí? Fíjate, él y tú, sujeto. Son grandes amigos, predicado. El núcleo del sujeto, pronombre personal en tercera persona. Tú, núcleo también del sujeto en segunda persona. Seguimos. ¿Qué más dice? También funciona de objeto directo. Ejemplo, aquí tenemos. Lo compré ayer. Aquí está lo. Esto es el objeto directo. ¿Por qué, profesor? Porque está reemplazando a un objeto. En este caso, está reemplazando a este auto. Auto es masculino. Por lo tanto, el pronombre átono tiene que ser masculino. Lo compré ayer. Objeto directo. Seguimos. También funciona de objeto indirecto. Ejemplo, profesor. Aquí tenemos. Le dije la verdad. Le dije la verdad. Le es el objeto indirecto. Vamos a pegar. Ahí está. Le dije la verdad. Le está reemplazando a esta persona. Por eso que funciona de objeto indirecto. Dije la verdad. ¿Te diste cuenta? Sí, profesor. Muy bien, te felicito. Seguimos. ¿Qué dice aquí? Según la morfología. ¿Qué es el pronombre según la morfología? Dime, tú sabes. Es variable. Variable en género, número y persona. Es decir, tiene accidentes gramaticales. Pegamos. Según la morfología, es variable. ¿Por qué? Porque tiene accidentes gramaticales. De género, de número y persona. ¿Sí? Qué facilito, profesor. Seguimos. Fíjate aquí en la pizarra. Clases. ¿Cuál es la primera clase? ¿Cómo se llama ese pronombre que representa a una persona del diálogo, a una persona gramatical? ¿Cómo se llama ese pronombre? Dime. Se llama pronombre personal. Pronombre personal. Entonces, ¿qué es el pronombre personal? ¿Qué es? Representa a una persona gramatical. Puede ser primera persona, segunda persona o tercera persona. Ejemplo, profesor, aquí tenemos un cuadro de las tres personas gramaticales. Primera persona, fíjate aquí, segunda persona y tercera persona. Aquí tenemos singular, plural. En la primera persona, en singular tenemos yo. En la segunda persona, tú, usted. Y en la tercera persona, él, ella. ¿Te diste cuenta? Sí, profesor. Ahora en plural. Primera persona, nosotros o nosotras. En la segunda persona, ustedes. Y en la tercera persona, ellos, ellas. ¿Sí? Qué facilito, profesor. Muy bien. Pegamos. Vamos a pegar nuestro cuadrito de los pronombres personales, tanto en singular como en plural. ¿Sí? ¿Qué dice? Se dividen en. Quiere decir que los pronombres personales se dividen en. ¿En qué, profesor? Dime. Se dividen en tónicos. Pronombres personales tónicos. ¿Qué son los tónicos? Los tónicos son aquellos pronombres
que funcionan como sujeto. Así de facilito, funcionan como sujeto. ¿Y cuáles son? Dime, ¿cuáles son esos pronombres tónicos que funcionan como sujeto? Aquí tenemos yo, tú, él, ella, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Te recordaste? Sí, profesor. Gracias. Ahí están los pronombres tónicos, recuérdate. Ejemplo, aquí tenemos, ustedes irán al cine. Funcionan como sujeto, fíjate aquí. Ustedes es sujeto. ¿Qué sigue? ¿Cuál es la segunda clase? De personal. Tónico, ¿sí? Tónico, ¿sí? Dime. Repite. Y átonos. Átonos. ¿Qué son pronombres personales átonos? ¿Qué son? Dime, tú sabes. Necesitan de un verbo para tener sentido. Qué fácil. Necesitan de un verbo para tener sentido. ¿Y cuáles son, profesor? Aquí tenemos los pronombres átonos. Fíjate. ¿Cuáles son? Te, me, se, nos, lo, los, la, las, le, les. ¿Te diste cuenta? ¡Qué facilito! Estos pronombres átonos necesitan de un verbo para tener sentido. Pegamos. Vamos a pegar estos pronombres personales átonos. Ahí hemos pegado. Ejemplo, profesor. Muy bien. Aquí tenemos un ejemplo. Fíjate. Se fue. ¿Dónde está el pronombre átono? Se. ¿Y dónde está el verbo? Fue. Ahí tiene sentido. Se fue al mercado. Fíjate, ¿eh? Se fue al mercado. Se fue al mercado. Se, pronombre átono. Fue, verbo. ¿Te diste cuenta? Sí, profesor. Excelente. Seguimos. Otro ejemplo. ¿Qué dice aquí? Préstame. ¿Dónde está el verbo? Presta. ¿Dónde está el átono? Me. ¿Te diste cuenta? Préstame un sol. Fíjate aquí. Préstame un sol. Presta es el verbo. Me, pronombre átono. ¿Te diste cuenta? Préstame un sol. Así de facilito. Seguimos. ¿Qué dice? Los átonos se dividen en. Repito. Los átonos se dividen en. ¿En qué se dividen? Se dividen en proclítico. ¿Qué es un proclítico? Fíjate aquí en la pizarra. ¿Qué es un proclítico? Fíjate. Fíjate, ¿qué es proclítico? ¿Qué es? Son los átonos que van antes y separado del verbo. Los proclíticos son los átonos que van antes y separados del verbo. Ejemplo, profesor, muy bien. Aquí tenemos me ayuda. Me ayuda. Este es el átono. Está antes y está separado del verbo. Porque ayuda es un verbo. Pegamos. Me ayuda con la tarea. ¿Te diste cuenta? Sí, profesor. Qué facilito. Bien. Segunda clase de pronombre átono. ¿Cómo se llama? Enclítico. A ver, repite. Enclítico. ¿Qué es un enclítico? Fíjate aquí. ¿Qué cosa es un enclítico? Es cuando el átono va después y junto al verbo. A ver, repite. Es cuando el átono va después y junto al verbo. Ejemplo, profesor. Aquí tenemos. ¿Qué dice? Ayúdame. Ayúdame. ¿Te das cuenta? Ayuda es el verbo y me es el átono. Está junto y después del
verbo. Pegamos. Ayúdame con la tarea. ¡Qué facilito! ¿Te diste cuenta? Sí, profesor. Ahora tenemos aquí que explicar la segunda clase de los pronombres. Ya hemos terminado con los pronombres personales. ¿Cuál es la segunda clase? Dime, tú sabes. Pronombre demostrativo. Bien. Pronombre demostrativo. ¿Qué es el pronombre demostrativo? ¿Qué dice? ¿Qué dice el pronombre demostrativo? Sustituye al nombre indicando lugar o distancia. ¿Sí? No te olvides que los pronombres reemplazan a los nombres. ¿Sí? Por eso dice que el demostrativo sustituye al nombre indicando lugar o distancia. Aquí tenemos las clases de pronombres demostrativos. Fíjate aquí, fíjate, ¿qué dice? Cerca, medio, lejos. ¿Por qué, profesor? Porque reemplaza el nombre indicando distancia. Cerca, medio, lejos. En cerca, este. Medio, ese. Lejos, aquel. Femenino, esta, esa, aquella. Plural, estos, esos, aquellos. Y en femenino, estas, esas, aquellas. ¿Sí? ¡Qué facilito! Bien, pegamos. Pegamos los pronombres demostrativos. Reemplazan al nombre indicando lugar o distancia. Ejemplo, profesor. Muy bien. No te olvides. Los pronombres demostrativos funcionan con verbo. Funcionan con verbo. ¿Eso qué quiere decir? Fíjate aquí. Compró es el verbo. Entonces decimos, este compró un carro. Ese compró un carro. Aquel compró un carro. ¿Te diste cuenta? Cerca, medio, lejos. ¿Sí? ¡Qué fácil! ¿Qué nos falta? Nuestra práctica, profesor. Bien. ¿Dónde está tu práctica? En el libro. Saca tu libro. Saca tu libro. Página 137. Primera pregunta. Completa los textos usando pronombres, especialmente los personales. 1. ¿Qué pronombre personal va? Ella, bien, ella es la más hermosa del imperio. 2. ¿Cuál es el pronombre? Yo pongo a vuestros pies el servicio. 3. En lo alto de las montañas, ellos colocaron piedras rodantes. Bien. 4. Ahora, nosotros, bien, esperaremos a los cusqueños con calma. 5. Yo traeré a Ollanta, vivo o muerto. Excelente. 6. Aquí tú tendrás reposo y tranquilidad. 7. ¿Qué hiciste tú para merecer tal suerte? 8. Tú has pasado 15 años en este terrible encierro. Bien. 9. Ella ingresó al salón real muy confundida. 10. Desde ahora, ustedes, bien, estarán siempre juntos. Las demás preguntas vamos a resolver por el Zoom. Y no te olvides, la tarea está en la página 139. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que vas a escribir en tu ficha? ¿Cuáles son los datos más importantes?
Fíjate aquí, vamos a subrayar. Fíjate en la pizarra. Fíjate en la pizarra. Un ratito ahí te estás fijando en la pizarra. ¿Qué es lo que vamos a subrayar? ¿Sí? ¿Qué es lo que vas a escribir en tu ficha? Según la semántica, no presenta significado fijo. Según la sintaxis, funciona como núcleo del sujeto, objeto directo y objeto indirecto. Según la morfología, es variable en género, número y persona. Así de facilito. Sígueme aquí. Clases. Personal. Representa a una persona gramatical. Así de facilito. Tónicos. ¿Qué son los tónicos? Funcionan como sujeto. Átonos. Necesitan de un verbo. ¿Qué más, profesor? Fíjate aquí en la pizarra. Proclítico. Proclítico. Los átonos van antes y separados del verbo. Enclítico. Los átonos van después y juntos al verbo. Y por último, demostrativo. Sustituye al nombre indicando lugar o distancia. ¿Te diste cuenta? Sí, profesor. Bien, hemos terminado la clase. Nos vemos en la siguiente. ¿Sí? Hasta luego.